Hola, ¿cómo están? El presente laboratorio corresponde a los elementos que se desarrollan a partir del diencéfalo, telencéfalo, elementos de irrigación y protección. Comenzamos entonces a describir las imágenes correspondientes a surcos, a giros, a circunvoluciones y a cisuras dispuestas en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital y en el lóbulo temporal. En esta representación del hemisferio cerebral del lado izquierdo están señaladas de acuerdo a números y a flechas las depresiones dispuestas en este sector. Depresiones de un tamaño importante, que son las cisuras, depresiones de un tamaño más pequeño, que son los surcos, y algunas prolongaciones de las cisuras, como por ejemplo, de acuerdo a los números, están representados por el número 8 y por el número 9. El mismo hemisferio cerebral izquierdo, pero ahora tienen que identificar los elementos que están representando la identificación de giros o circunvoluciones. De acuerdo a cada uno de los números, los giros o circunvoluciones dispuestos para el lóbulo frontal, para el lóbulo parietal, no hay giros ni surcos importantes a nivel del lóbulo occipital, pero sí hay surcos y hay giros importantes a nivel del lóbulo temporal. A nivel del lóbulo que se encuentra profundo a la cisura lateral, nos encontramos con el lóbulo de la ínsula, que también tiene surcos y que tiene giros. El número 1 representan los giros cortos que están hacia la parte anterior de un surco que se denomina el surco central, con el número 2 son giros que se encuentran hacia la parte posterior del surco central y son los giros largos. Existe un surco que delimita completamente la corteza del lóbulo de la ínsula del resto de los lóbulos. Y este surco se denomina circular. Y existe una comunicación con los elementos de la cara lateral que está representado por el número 3, que representa el limen. La misma imagen, pero sin colores, sin números, sin líneas, en las cuales ustedes tienen que identificar cada uno de los sectores que correspondan a las depresiones y a los giros dispuestos en el sector del lóbulo de la ínsula. La imagen representa una observación de los detalles dispuestos a nivel de la cara medial del cerebro y en los cuales ustedes tienen que identificar los elementos correspondientes a surcos y los giros o circunvoluciones de este sector. Se muestran además los elementos que están identificando surcos y detalles dispuestos en la cara basal. La cisura calcarina representa entonces el límite de la cara medial, que es lo que estoy señalando con el láser, de lo que está separado correspondiente entonces a la cara basal. La misma imagen, pero sin colores. Aquí están dispuestas las cisuras, las depresiones, dispuestos solamente para la cara medial. Y además de eso, ustedes tienen que identificar
algunas fibras correspondientes a las fibras comisurales dispuestas para esta estructura que está señalada con el número 1, el cuerpo calloso, como se llama el detalle que está dispuesto en la parte más anterior, en la parte central y en la parte posterior. Con el número 2, otra de las fibras comisurales correspondiente al trígono o fornix. Después está representado el tálamo con el número 3, un sector que le corresponde al hipotálamo y los elementos entonces parcialmente dispuestos para el sector del mesencéfalo. La misma imagen de la cara medial, el número 1 corresponde al giro frontal medial, el número 2 al giro paracentral, el 2A es la porción precentral, el 2B es la porción postcentral, el 3 corresponde al giro precúneo, el 4 corresponde al giro de la cuña. La misma imagen vista por la parte inferior con colores para diferenciar surcos, giros y circunvoluciones. La vista por la cara basal, presentando lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El 1A y el 1B representan a detalles del mesencéfalo. El 1A es el pío base, después viene la sustancia negra, el 1B representa el tegmento y no tiene número, pero en la parte más posterior se encuentra el tectum. Con el número 9 es la posición de los giros o circunvoluciones parihipocampales, el 9A es el giro del uncus, el 9B es el giro fusiforme y el 9C es el giro lingual. Después vienen los surcos colateral medial con el número 7 y el surco colateral lateral con el número 8, que determinan dos giros o circunvoluciones denominados temporo-occipitales. El número 10 representa el giro temporo-occipital medial y el número 11 representa el giro temporo-occipital lateral. En el caso del lóbulo frontal, el bulbo olfatorio y la cinta olfatoria dejan una marca, una depresión, el número 3, que es el surco olfatorio, un giro que se encuentra medial de él, con el número 5, que es el giro recto, y después viene un surco en H, con giros o circunvoluciones que están dispuestos hacia la parte medial, hacia la parte lateral, hacia la parte media y anterior y hacia la parte media y posterior. El giro orbitario medial, el 6A, el giro orbitario anterior, el 6B, el giro orbitario lateral, el 6C, y el giro orbitario medio y posterior, que es el 6D. A continuación, el detalle de la presente imagen. En un corte frontal del cerebro, a nivel de los núcleos, podemos señalar que lo que está avanzando a través del láser corresponde a la hendidura interhemisférica. Después, en la cara lateral del cerebro, con el número 5, está señalando la cisura lateral o de Silvio, y en el fondo, el sector correspondiente al lóbulo de la ínsula, con el número 4. El 2 representa una parte del cuerpo calloso, que es el cuerpo del cuerpo calloso, con el número 3 está dispuesto el sector del trígono,
y una lámina, un tabique que está uniendo el cuerpo calloso con el trígono y que puede corresponder a una lámina o a una doble lámina que se denomina el septum prelucidum o lucidum y que separa las cavidades ventriculares correspondientes a los ventrículos laterales que aquí están señalizados con el número 1. Después, en la parte media y baja, entre medio de los dos tálamos, que están identificados con el número 10, se encuentra una cavidad ventricular que corresponde al tercer ventrículo o ventrículo medio, identificado aquí con el número 6. Tenemos en la parte profunda de la corteza del lóbulo de la ínsula el núcleo denominado claustrum o antemuro, y después vienen los elementos correspondientes al núcleo lenticular. La parte más lateral y más oscura con el 7A es el putamen. La parte más medial corresponde al globo pálido, con una porción lateral y una porción medial. Con el número 9 se está identificando lo que corresponde al surco del hipocampo y con el número 8 el giro del hipocampo. A continuación entonces los detalles para cada uno de estos elementos en la columna que empieza a mostrarse. Un corte frontal del cerebro en una posición más anterior, la hendidura interhemisférica, el cuerpo del cuerpo calloso, el surco del cíngulo en esta posición, de tal manera que el número 2 es el giro singular, la cisura lateral o de Silvio, el lóbulo de la ínsula, lo que corresponde a la separación del lóbulo frontal con el lóbulo temporal, y alcanzamos a observar entonces con el número 4 el ventrículo lateral. Y en la parte más anterior del ventrículo lateral, está identificado aquí con el número 6, es la cabeza del núcleo caudado. Y con el número 9 está la porción más lateral del lenticular, que es el putamen. Y entre ambos elementos se ve una serie de fibras que producen estriaciones, comunicaciones entre ambos elementos, y en la nomenclatura desde el punto de vista funcional y embriológica, esto es lo que se denomina el neoestriado. Otro corte frontal del cerebro, pero en una posición más posterior, más próxima a lo que corresponde a el cuerpo del núcleo caudado, y observamos entonces el número 1, que es el cuerpo del cuerpo calloso, como el número 4, el tabique doble o único que separa los ventrículos laterales, el septum lucidum, prelucidum o pelucidum, con el número 2 los ventrículos laterales, y el núcleo caudado ya presenta un menor diámetro, dado que está en una posición más posterior. Alcanzamos a observar el núcleo lenticular con el putamen y su porción más medial, que es el globo pálido, algo de lo que corresponde al tálamo, los elementos correspondientes al mesencéfalo. Las cápsulas, observamos claramente lo que corresponde al brazo anterior de la cápsula interna, no observamos más detalles, y observamos entre el putamen y el claustrum lo que corresponde a la cápsula externa, mientras que entre el claustrum y lo que corresponde a la corteza del lóbulo de la ínsula estaría identificándose lo que corresponde a la cápsula extrema. Un corte frontal, pero que está dispuesto en una posición más dorsal. Ya estamos en lo que corresponde al tálamo con el número 5 y los detalles que se observan a nivel de algunos elementos del tronco encefálico, el mesencéfalo, el puente, el pedúnculo cerebelar medio e iniciándose en lo que corresponde entonces al bulbo raquídeo. Los mismos elementos que observábamos en la imagen anterior, el cuerpo del cuerpo calloso, lo que corresponde a los ventrículos laterales, el límite lateral, dispuesto a nivel del piso de los ventrículos laterales, que está dado por el cuerpo del núcleo caudado,
el tálamo con el número 5, limitando hacia medial esta cavidad ventricular, que es el ventrículo medio, y después observamos los núcleos correspondientes al claustrum, al putamen, al globo pálido y los elementos de sustancia blanca con el número 6 que representan ahora el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Por qué brazo posterior? Porque ahora el límite está delimitado por el tálamo en la parte medial y por el globo pálido hacia la parte lateral. La corteza del hipocampo, que está dispuesto en la parte más profunda de la cara basal por medial. Un corte transversal u horizontal del cerebro nos ilustra varios elementos que corresponden a sustancia blanca y a sustancia gris. Con el número 1, la hendidura interhemisférica que separa el hemisferio cerebral izquierdo del derecho. El número 2 es la parte más anterior del cuerpo calloso que se proyecta hacia el lóbulo frontal. Esto se denomina forceps menor desde una vista superior. El número 3 es la cabeza del núcleo caudado. El número 4 es el putamen. El número 5 corresponde al globo pálido. El número 6 corresponde al claustrum o antemuro. Lo que está señalizado aquí con el 8A, el 8B y el 8C corresponden a la cápsula interna. El 8A es el brazo anterior de la cápsula interna, que representan parte de las fibras que van hacia el lóbulo frontal, sistema límbico, que se encuentra entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Después viene un cambio de dirección, el 8B, que es la rodilla de la cápsula interna, por donde viene descendiendo el fascículo córtico nuclear destinado a los pares craneales, pero también la vía motora que mueve el globo ocular y finalmente que gira la cabeza y el cuello y que se denomina la vía óculo-céfalo-gira. Y en el brazo posterior de esta misma cápsula interna está dispuesto el fascículo córtico-espinal en su parte más anterior y en su parte más posterior están las vías ascendentes o sensitivas que provienen desde el cuello hasta los pies. Una vista de la parte posterior que corresponde al tronco encefálico y a los elementos de origen diencefálico nos indica la posición de la glándula pineal o epífisis, a medial y hacia craneal de los colículos superiores. El colículo inferior, que tiene que ver con la audición, está comunicado a través de fibras correspondientes al brazo conjuntival medial con el cuerpo geniculado medial. Estos son elementos del diencéfalo. Lo que corresponde al colículo superior también está comunicado a través de fibras que corresponden al brazo conjuntival lateral con una estructura nuclear que corresponde al cuerpo geniculado lateral. Dispuesto inmediatamente hacia cefálico del brazo conjuntival superior o lateral se encuentra el núcleo posterior del tálamo que corresponde al denominado pulvinar. Una vista lateral a través de un plano medio nos indica la posición de varios elementos, como por ejemplo el número 11 nos indica el núcleo correspondiente al tálamo con el adhesium talámico, el elemento que los une. Después está la posición de los elementos del mesencéfalo 8A y 8B correspondiente a los colículos superior y el colículo inferior. Con el número 7 lo que corresponde al mesencéfalo, con el número 6 lo que corresponde al puente, con el número 9 el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo, con el velo medular superior y cerrado en la parte inferior por la tela ependimaria. El 1A, 1B y el 1C, el cuerpo calloso, con la rodilla, con el cuerpo y con el rodete en su parte más posterior. Con el número 3, el tabique único o doble correspondiente al septum lucidum. Con el número 2,
otra de las fibras comisurales, que es el denominado trígono o fornix. Todo este sector corresponde al hipotálamo. El número 5 es la cavidad ventricular correspondiente al tercer ventrículo o ventrículo medio. El 4 corresponde al infundíbulo, que es aquel elemento cónico del cual está colgando la hipófisis. Con el número 10 corresponde a la arteria cerebral anterior, fundamentalmente para la cara medial del cerebro. Son los elementos entonces que podemos describir en esta posición. Esto corresponde a la misma imagen anterior, pero se ha roto lo que corresponde al septum lucidum o prelucidum, de tal manera que alcanzamos a ver la estructura cavitaria correspondiente al ventrículo lateral del lado derecho. Y esta estructura prominente que está en el piso del ventrículo lateral corresponde al núcleo caudado. Esta es la cabeza del núcleo caudado, este es el cuerpo del núcleo caudado. El 1A, el 1B y el 1C corresponden a la rodilla del cuerpo calloso, que termina en una punta hacia la parte inferior, que es el pico del cuerpo calloso. Después en la parte más alta está el cuerpo del cuerpo calloso y finalmente en la parte más posterior está el rodete o también denominado esplenio del cuerpo calloso. Con el número 4 se está señalizando lo que corresponde entonces al tálamo. Con el número 3 es una estructura que corresponde al cuerpo mamilar, hipotálamo posterior. Con el número 5, los elementos entonces que corresponden a sectores infundibulares del hipotálamo. Una vista desde la parte cefálica de los hemisferios cerebrales, esto corresponde al lóbulo frontal, mucho más próximos uno del otro, el lóbulo occipital separado, y entonces apreciamos en la línea media al cuerpo calloso, visto desde arriba, con el número 2 corresponde al forceps menor, el número 1 corresponde al cuerpo del cuerpo calloso, mientras que en la parte posterior, uniendo los sectores correspondientes al lóbulo occipital, un detalle del cuerpo calloso que es el forceps mayor. Con el número 4, el lóbulo de la posición más alta del paliocerebelo desde la vista superior que corresponde al culmen. Haciendo un corte a nivel horizontal, pasando entonces a nivel de la parte baja del cuerpo calloso, observamos el forceps menor con el 1A, el forceps mayor con el 1B, el culmen correspondiente entonces al cerebelo con el número 5, los detalles correspondientes al tálamo con el número 4, mientras que en la posición lateral con el número 3, aquí está la cabeza del núcleo caudado en el sector que le corresponde al piso de los ventrículos laterales. Y avanzando hacia la parte posterior, después se pierde, pero en la posición más alta se encuentra el cuerpo del núcleo caudado. En una vista lateral, rompiendo parte del cuero cabelludo, sacando lo que corresponde al cráneo, observamos los elementos que se encuentran profundos entonces a los elementos cutáneos. La piel con el número 1, con el número 2 está el hueso, la calota del cráneo, con el número 3 es el espacio, que en realidad este es un cadáver, pero normalmente el espacio correspondiente al supradural entre la dura madre y el hueso no existe, es virtual. La dura madre se encuentra pegado al hueso. Y después entonces tenemos a la dura madre craneal, que es un elemento fibroso, muy resistente, que no permite ver los elementos subyacentes. Resecando parte de la dura madre en su porción externa, alcanzamos a identificar algunos elementos que corresponden a dependencias de la dura madre, algunos desdoblamientos que van separando compartimentos dentro de la cavidad craneal. Con el número 1, esta es la falx u os cerebral. Con el número 2, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, está la tienda del cerebelo o tentorio, que separa el hemisferio cerebral de los hemisferios cerebelosos.
En una vista superior observamos el hemisferio cerebral del lado izquierdo desprovisto de la dura madre y el hemisferio cerebral del lado derecho con su cubierta protectora. Esta es la dura madre. En la parte superior hay un desdoblamiento de la dura madre que se profundiza y separa los hemisferios. Aquí no lo podemos observar, que corresponde a la hoz o fal cerebral, pero sí podemos ver que en este desdoblamiento, en su margen superior, hay un espacio por donde circula sangre venosa y que corresponde entonces al seno longitudinal superior. Una vista por la parte lateral, la dura madre, pegada al hueso sin dejar espacio, es un espacio virtual. En este compartimento estaría lo que corresponde a el hemisferio cerebral del lado derecho. Con el número 2 se identifica una de las hojas que corresponde a la tienda del cerebelo o tentorio. El número 3, que está en la parte más posterior de este elemento, corresponde entonces a la confluencia de los senos, en donde va a llegar el seno longitudinal superior, en donde va a llegar el seno cerebeloso o también denominado seno occipital, y en donde va a llegar el seno recto, y a partir del cual, a nivel de la confluencia de los senos, pero en una orientación hacia el lateral derecho o izquierdo, se proyectan los senos laterales. Visto desde arriba, con el número 1 tenemos el tentorio, con el número 2 tenemos la llegada del seno longitudinal inferior, con el número 3 la confluencia de los senos, y a partir de esta confluencia de los senos, por el margen lateral del tentorio, se prolonga lo que corresponde al seno lateral derecho e izquierdo. Tenemos la posición del mesencéfalo y de los elementos correspondientes al vermis y a los hemisferios cerebelosos. Una representación esquemática del néter para lo que corresponde al círculo arterial cerebral o polígono de Willis, que está conformado por el sistema vértebro-basilar y sus arterias terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, que también en la parte anterior, a nivel de la fosa craneal media, está la llegada de la arteria carótida interna y una comunicación doble hacia la parte posterior que está dada por las arterias comunicantes posteriores. A partir de esta arteria, que es la carótida interna, existe una prolongación lateralizada que recorre la cisura lateral o de Silvio y que es la arteria cerebral media. De la misma manera, pero discurriendo hacia la parte anterior, recorriendo lo que corresponde a la cara medial del cerebro, las arterias cerebrales anteriores, que están unidas a través de un pequeño elemento vascular que establece un puente, una anastomosis entre lo derecho e izquierdo de estas arterias cerebrales anteriores y que se denomina arteria comunicante anterior. Existen una serie de pequeñas arterias dispuestas en el sector correspondiente al hipotálamo. Esta es una disección del polígono arterial, que es una muestra realizada por la unidad de anatomía, y tenemos entonces señalado con diferentes números los elementos vasculares que la conforman. Con el número 10 son las arterias vertebrales derecha e izquierda, con el número 8 la arteria basilar. Después tenemos sus arterias terminales que corresponden a las arterias cerebrales posteriores. La número 4, que es el puente de comunicación entre el sistema carotidio y el sistema basilar, que son las arterias comunicantes posteriores. Con el número 5, la arteria carótida interna. Con el número 3, la prolongación lateral, que es la arteria cerebral media, la que tiene un mayor recorrido y territorios de distribución por la cara basal, por la cara lateral. Después prolongaciones hacia la parte anterior,
con el número 1, que son las arterias cerebrales anteriores, y el puente anastomótico que reúne a ambas en la cara medial y que se denomina arteria comunicante anterior. La imagen representa un encéfalo visto desde la parte inferior con sus elementos vasculares naturales, preparados a través de una técnica de inyección de elementos acrílicos por medio de los elementos arteriales, y en donde podemos apreciar en toda su magnitud lo que corresponde a el polígono de Willis o círculo arterial cerebral. Desde la parte anterior de este polígono arterial nacen las dos arterias cerebrales anteriores, distribuyéndose mayoritariamente por la cara medial del cerebro, y cuando aparecen disfunciones se manifiestan fundamentalmente a través del sistema límbico, alteraciones del comportamiento. Después, la gran arteria cerebral media, que tiene un recorrido a nivel de la cisura lateral o de Silvio, y que se distribuye entonces por los sectores del lóbulo frontal, parietal y temporal. Fundamentalmente, sus funciones o sus disfunciones están asociadas a problemas motores del hemicuerpo contralateral al sitio de la lesión, dando también problemas de tipo sensitivos. No solamente hay problemas motores a nivel del hemicuerpo, sino que también hay problemas de tipo sensitivos, y en la mayor parte de las personas, las áreas que están dispuestas para el control del lenguaje verbal, del lenguaje articulado, están en las áreas 44 y 45, que son controlados por la arteria cerebral media del lado izquierdo. Cuando hay una lesión de este sector se produce una hemiplegia del lado derecho, pero además el paciente queda con una fase de punto de vista motor, no se puede expresar. Si la lesión afecta al lóbulo temporal y al lóbulo parietal, también hay problemas de sensibilidad para la audición, para la sensibilidad general y para la interpretación de lo auditivo en el área 22, para la interpretación de lo visual en el área 39 y para la interpretación de lo táctil en el área 40. O sea, también puede existir una fascia desde el punto de vista sensitivo. Entonces, la mayor parte de las personas que sufren accidentes vasculares de la arteria cerebral media del lado izquierdo quedan con una hemiplegia del lado derecho y pueden eventualmente quedar con un problema de afasia motora, no se pueden expresar y también pueden quedar con una fase de punto de vista sensitivo. No ocurre lo mismo con los pacientes que sufren alteraciones de la arteria cerebral media del lado derecho. Quedan con una hemiplegia del lado izquierdo, pero tienen posibilidades de poder seguirse expresando desde el punto de vista verbal y también de poder entender lo que están escuchando, lo que están viendo y lo que están sintiendo. Finalmente, las arterias terminales de la arteria basilar corresponde a la arteria cerebral posterior, que se expresa desde el punto de vista de la disfunción con problemas de tipo visuales, de uno o de ambos campos visuales. O también pueden existir lesiones de los campos visuales de la parte periférica o de la parte central. Eso va a ser materia de otras asignaturas de semiología, de análisis, que tienen que ver en cursos superiores. Eso es el laboratorio que tiene que ver con sistema nervioso central, originados en el diencéfalo y en el telencéfalo.